Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchísimas gracias por una vez más estar con nosotros. Damaris, mi esposa y mi persona, le agradecemos de corazón por estar con nosotros, por su amabilidad, su cariño, su atención suya y de su familia para oír la palabra de Dios. Por favor, abra conmigo la Biblia en el Job capítulo 2, versículo 11. Este mensaje se va a llamar Las palabras hirientes de los amigos de Job. Va a tener dos partes. Esta es la primera parte. Abra su corazón y abra su mente para oír la voz de Dios. Su vida nunca más será la misma después de este mensaje. Job 2:11, por favor. Y tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Abra su corazón. Dios le va a hablar profundamente en relación a lo que es el poder de nuestras palabras. Al intentar consolar a alguien, podemos hacer más daño de lo que realmente deseamos ayudar a esa persona. Como sabemos, el tema central del libro de Job es el sufrimiento del justo. Yo escribí un libro llamado El sufrimiento y la restauración de Job. En él usted podrá encontrar mucho más informaciones sobre lo que es el sufrimiento humano, sobre los padecimientos que el hombre pasa, las pruebas, luchas y tribulaciones. Hoy quiero presentarte los tres personajes: Elifaz de Temán, Bildad de Suf y Zofar de Naamá. Se trata de los tres amigos que, como era de esperar, debían consolar a Job. El diálogo que entablan sus discursos y la defensa de Job, que consciente de su integridad no lograba entender lo que consideraba la severidad de Dios en lo que estaba sucediendo, porque él no sabía del trato o de la apuesta, del acuerdo que estaba entre Dios y el diablo, que Dios quería demostrar a través de la vida de Job, que éste lo podía servir a él de libre y espontánea voluntad, de libre albedrío, sin que Dios lo presionara, porque Dios le bendijera. Debido al tiempo, no me es posible comentar todas esas disertaciones, o sea, todos esos discursos. De modo que si deseas conocer en detalles cómo transcurrieron las mismas, mi recomendación es que usted lea los capítulos de 3 al 37 que constituyen el núcleo del libro de Job. Ahí podrás entender mejor. En primer lugar está el primer encuentro. Cuando los tres amigos se enteraron del infortunio de Job, vinieron a verle, guardaron silencio, debido a la condición tan precaria que prepararon de inmediato. La Biblia narra ese primer encuentro de esa manera en Job capítulo 2, versículo 11. Y tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno a su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolecerse de él y para consolarle. Ese fue solo el principio, porque sus discursos ponen de manifiesto algo muy diferente a lo que sería el consuelo. No obstante, a esos consoladores de Job no se les debe acusar de dureza en sus corazones ni de una motivación diabólica, porque he oído a predicadores hablar de una forma muy negativa de esos tres amigos, pero es evidente que no han dado cuenta de lo que hicieron por Job. Veamos. 1. Vinieron a condolecerse de su amigo y consolarlo. 2. No lo reconocieron porque el estado de Job era deprimente, lleno de dolor. 3. Lloraron a gritos por la situación de su amigo. 4. Rasgaron sus mantos. 5. Esparcieron polvo sobre sus cabezas. 6. Se sentaron con él durante 7 días. Y 7. Además vinieron a consolarle porque se habían dado cuenta del dolor y el sufrimiento de Job, que era muy grande. Job capítulo 2, versículo 11 a 13. Eso nos da lugar a una pregunta. ¿Algún amigo suyo le ha dolido esto y le ha hecho eso en relación a usted? En el tiempo de alguna necesidad, algún amigo tuyo ha venido a consolarte de esa manera. Esos tres amigos, en cambio, mostraron empatía y compasión hacia Job. Simpatía es usted decir a una persona: siento lo que usted está pasando. Muchas veces son palabras vacías. No se puede decir a una mujer que ha perdido su hijo o su hija: yo sé lo que usted está pasando, si usted no va a pasar.
La empatía es realmente usted tener compasión y sentir lo que la persona está pasando. Muchas personas han experimentado pérdidas, tragedias, calamidades, la muerte de un ser querido, mucho más en la pandemia del 2020, 2021 y 2022. Y todo lo que necesita es que alguien esté a su lado en ese profundo momento de tristeza. Eso fue lo que se dispusieron a hacer los amigos de Job, pues veían que Job se sentía muy herido, abatido y angustiado. Y tal vez usted se sienta así, de esta manera. Así que durante 7 días y 7 noches, sus 3 amigos se sentaron con él en tierra y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Job 2:13. El problema está cuando ellos abrieron su boca después para hablar. ¿No? Ahí donde nosotros también tenemos que tener cuidado, porque al intentar ayudar a alguien podemos hacer más daño con esas palabras do que solamente guardar silencio. En esos momentos como estos, seguro que el ministerio más poderoso es quedar callado, es tener la sabiduría de permanecer completamente en silencio. Sin duda las palabras sobran a la hora de consolar a un padre o una madre al lado de su hijo o su hija que está muerto o muerta, al lado de su ataúd. Tampoco ayuda mucho citar pasajes de las Escrituras en circunstancias tan difíciles, porque hay personas que solamente citan la Biblia, citan la Biblia, citan la Biblia, y para la persona que está en dolor, a veces eso no ha sentido, aunque son palabras verdaderas, es la palabra de Dios. Es más, guardar silencio es mejor que hablar sin sabiduría. Por eso es preferible llorar con las personas sin decir nada, solo estar con ellos y completamente callados. En tiempos como estos, la gente no necesita que alguien cite las Escrituras. Probablemente la persona que está en dolor ya sabe, le conoce las Escrituras. Lo que necesita es un hombro para llorar en el medio del dolor y del sufrimiento que todos enfrentamos. En segundo lugar, están los juicios sin discernimiento. Después de ese primer encuentro, es lógico que cada uno de los amigos expresara más tarde en sus palabras y discursos lo que de veras creían que era el sufrimiento de Job. Cada uno dio su opinión y todos estaban equivocados. Lo cierto es que no encontraron la respuesta ni la causa del infortunio de su amigo, porque solo Dios sabía. Por eso muchas veces intentamos ayudar a alguien o hablamos a alguien o criticamos de alguien sin conocer su corazón, porque nadie conoce el corazón, solamente Dios. Y nuestras palabras son vanas, sin sabiduría, porque solo Dios sabe lo que la persona está pasando. Aunque la intención era cierto, para los 3 amigos tenían la actitud correcta, hasta cierto punto, buena para la instrucción y ayuda espiritual, esos hombres no tuvieron discernimiento para comprender y entender los planes de Dios, porque solo Dios sabía lo que era el problema de Job. Son el tipo de personas que intentan arreglar algo a través de la sabiduría humana cuando el problema es espiritual en realidad. De ahí que todos sus elocuentes discursos no les sirvieron de nada a Job, pues carecían de sabiduría divina. En otras palabras, tratar de ayudar a alguien sometido a una prueba por un propósito espiritual de parte de Dios con la sabiduría humana es como dar consejos carnales a cuestiones espirituales. Por eso es muy importante tener la sabiduría que viene de Dios y hablar con tacto y con discernimiento cuando la persona está sufriendo. En un principio Job no perdió la compostura, pero a medida que aumentaba su sufrimiento comenzó a hablar de manera imprudente y hasta llegó a maldecir el día de que nació. Job 3, versículos 1 al 4. A pesar de eso, hay que entender que Job estaba aturdido, confundido, dolido, triste, enfermo, sin nada y nadie. En un solo día perdió todo, así que ante tales circunstancias mejor callar que habrá necesidades las que luego tenemos que arrepentirnos. ¿Y cómo usted se siente hoy? Tal vez con dolor, tal vez en sufrimiento, tal vez en angustia, por alguna prueba, por alguna enfermedad, por la muerte de un familiar, tal vez problemas financieros, problemas con su familia, problemas matrimoniales, su esposo, su esposa, sus hijos, pero el Señor está con usted. Recuerde que Job había perdido todo. Había perdido sus posesiones, había perdido sus hijos, había perdido su salud, había perdido su influencia y había perdido lo que es el apoyo de su esposa, aunque su esposa hablaba del dolor y del sufrimiento que estaba en su corazón cuando le dijo, maldice tu Dios y muere. Entonces tenemos que tener tacto y sabiduría al hablar con la persona que está sufriendo. Por otra parte, sin saber la naturaleza del sufrimiento de Job,
sus amigos tuvieron a bien dar una serie de discursos de lo que creían acertado para el momento. Y de ahí es que viene el problema. Entonces vemos el primer amigo de Job, Elifaz. Apoyado en su vivencia, Elifaz dice que semejante sufrimiento se debe al pecado de Job. Su tesis era que a quienes pecan en contra de Dios se les castiga con severidad. Es que esta regla no es una regla general que se aplica a todos. Así son muchas personas, son muchos cristianos, son ministros que son duros, insensibles, que apuntan el dedo para condenar a los demás en vez de ayudar en la necesidad. Muchos no conocen la gracia, el perdón, la misericordia de Dios. Entonces apunta el dedo para condenar a una persona. Una esposa de Job, cuando le criticó, le dijo, maldito Dios y muere, y hablaba de su dolor, su sufrimiento. Y nos vemos durante el libro de Job una instancia que Dios la reprendió a ella, porque después que Dios restauró todas las cosas de Job, le dio otros 10 hijos. Y con la misma mujer, no nos dice que fue con la otra mujer. Y Dios no la reprendió, porque Dios conoce que muchas veces hablamos cosas que no debemos en el momento del dolor y del sufrimiento. Y Dios pasa por arriba de esas palabras, porque son palabras sin sabiduría, palabras necias. Y Dios, como conoce la intención del corazón, pasa por arriba. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en acusar a las personas. Elifaz afirmaba que el padecimiento de Job se debía a su desobediencia o a la que tenía algún pecado secreto en su vida, cosa del cual no era cierto. Aún así, Elifaz parece ser más considerado, compasivo y amable que los otros amigos. Incluso trató de ayudar a Job, pero no fue posible, pues solo pudo expresar su opinión. Es ahí donde reside el problema. Expresemos nuestra propia opinión sin tener lo que es el conocimiento o la sabiduría. Ese es el problema, que nosotros queremos dar nuestra idea, nuestra explicación, nuestra opinión, cuando no tenemos el relato que solo Dios conoce todas las cosas, solo Dios conoce el corazón. De modo que a pesar de sus buenas intenciones, erró en el punto clave respecto a que solo Dios sabía la razón del sufrimiento de Job. Las palabras comunes de sus discursos fueron: recapacita ahora, como nos muestra ese pasaje de Job, capítulo 4, versículos 7 y 8. Recapacita ahora, dice, que inocente se ha perdido, y en donde han sido destruidos los rectos, como he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. El discurso de Elifaz y después de sus amigos es claro: Job no está sufriendo de esta manera si no hubiera pecado. Además, Dios no sería injusto al causarle tanto dolor. Solamente está sufriendo lo que merece, o merecía aún más dolor, hablan los discursos. El problema es que no era Dios que le estaba infligiendo dolor, era el diablo. Entonces, por no conocer todos los pormenores del asunto, entonces los 3 amigos de Job lo acusaban. Ese es el problema cuando hay personas y cristianos, un ministro que tiene una actitud de crítica hacia una persona, o hacia una iglesia, o hacia un concilio. Usted no conoce el corazón de las personas. Solo Dios conoce el corazón de las personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Según Elifaz y sus amigos, todo lo que Job necesitaba era confesar su pecado, del cual no era cierto, y arreglar su vida con Dios. Sin embargo, estaban equivocados. Y al final del libro se ve como cuando Dios restaura a Job y condena a los amigos de Job. Y sí que Job estaba en pecado. Entonces, y los cristianos que son torturados hoy en países islámicos, países hindúes, países comunistas, son presos, torturados y muertos por Cristo, ¿están ellos en pecado? Muchos cristianos y ministros están enfermos, tuvieron toda una vida de ministerio, pero están en dolor. ¿Por acaso ellos están en pecado? Es que la lengua, la boca del hombre es llena de veneno para condenar a los demás, cuando nosotros no sabemos lo que pasa a las personas, no sabemos el dolor y por qué la causa del dolor de una persona. Ya no decía Jesús a los escribas y fariseos: las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros a entrar al reino de Dios. Porque muchas de esas mujeres que están en la prostitución, la promiscuidad, han tenido serios problemas, fueron abusados cuando eran niños o niñas. Y están para, a veces, sostener la vida de sus hijos, que son chiquitos.
sostener los gastos de una casa, aunque no estamos hablando a favor del pecado. Es pecado. Tienen que ser rescatadas por Cristo y perdonadas. Pero solo Dios conoce lo que esas personas pasaron. Entonces tenemos que tener cariño, amor, tolerancia a esas personas. Aunque condenemos el pecado, no condenemos a la persona que está cometiendo el pecado. Porque Jesús mismo dijo, yo no vine a condenar, sino a salvar el mundo que estaba perdido. Elifaz hablaba parecido a los acusadores evangélicos de hoy. Dijo muchas cosas que son ciertas desde el punto de vista bíblico, como la moral del universo y que el mal comportamiento trae consecuencias. Pues tarde o temprano se revela esta verdad. También es cierto que Dios disciplina y corrige al hombre. Job 5:17, todo eso sabemos. En cambio, ese no era el caso de Job. De seguro que Elifaz lo desconocía cuando dijo, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Job 5:6. Con eso Elifaz quería decir que el sufrimiento no sucede de forma natural y que solo es el resultado de vivir de manera equivocada en desobediencia a Dios. Como quiera que sea, esa opinión no era acertada. Si fuera así, ¿por qué tantos cristianos sufren por Cristo ahora mismo? Muchos cristianos alrededor del mundo son perseguidos en países que les prohíbe predicar la palabra de Dios. ¿Acaso están en pecado al predicar el Evangelio? Muchos cristianos rectos e íntegros que han servido al Señor toda su vida ahora enfrentan sufrimientos y afrontan enfermedades, alguna tragedia, algún infortunio inesperado. ¿Acaso ellos están en pecado también? Todos afrontamos problemas, aflicciones, sufrimientos en determinado momento de la vida. No por eso estamos en pecado. Entonces tenemos que tener cuidado con las palabras al hablar de alguien, hablar de una persona, de un cristiano, una cristiana, un ministro, porque no tenemos todos los detalles. En semejante situación, no sería de extrañar que Job preguntara, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer todo esto? Además, las razones que le ofrecía a sus compañeros eran erróneas por completo. Daban por sentado que el sufrimiento de Job se debía a que él había cometido un pecado grave, igual que nosotros lo hacemos con los demás, e igual que nosotros hacemos también con muchas preguntas cuando estamos en dolor y sufrimiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué eso está sucediendo conmigo? ¿Qué he hecho yo para merecer eso? Es que pruebas, luchas, tribulaciones, enfermedades pasan a todos, a todas personas, todos ministros, no porque somos ministros, predicadores, estamos exentos de las enfermedades, estamos exentos de los ataques del diablo. Al contrario, somos el blanco del lo que es de los dardos malignos e inflamados del enemigo. Entonces tenemos que tener compasión, misericordia, porque la Biblia dice bien claro, así será con todo el que no usó de misericordia. Juicio sin misericordia se hará aquellos que no usaron misericordia. Hay que tener misericordia. Por eso Jesús dijo, bienaventurados misericordiosos. Si usted tiene misericordia de los demás, alguien tendrá con usted cuando llegue su momento, su turno de dolor y de enfermedad. Sus amigos de Job daban que era un hecho que estaba él en pecado, cosa de cual no era cierto. Antes vimos el argumento de Elifaz al respecto. La Biblia de las Américas expresa de esta manera lo siguiente: recuerda ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los rectos? Por lo que yo he visto, decía Elifaz, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan, o recorren o cosechan. Job 4, versículos 7 y 8. El razonamiento erróneo presentado por Elifaz y sus dos compañeros motivó a Job para defender su buen nombre e insistir en su inocencia. Con todo, es posible que su concepto de la justicia de Dios recibiera la influencia de las alegaciones de sus obstinados amigos, quienes sostenían que merecía el sufrimiento. ¿Cómo alguien va a decir que alguien merece el sufrimiento? Si Jesús no hubiera muerto en la cruz por usted y por mí, nosotros estaríamos todos perdidos. Los amigos decían que Job merecía y que era poco lo que estaba sucediendo. Por favor, lea después Job 34, versículo 5 y Job 35, versículo 2. Elifaz, a quien muchos eruditos catalogan como religioso y legalista, así como muchas iglesias de hoy, legalistas, con cristianos y ministros legalistas, que solo saben apuntar el dedo en contra de los demás y acusar a los demás. En vez de hablar con palabras de ternura, con educación, con respeto, con amor, con cariño. Recuerde que el padre del hijo pródigo nunca le reprendió,
Nunca le dijo por qué saliste, por qué fuiste a gastar la herencia. Lo aceptó, lo perdonó, lo aceptó en su familia, hizo una fiesta, mató un cordero para celebrarlo. Nosotros tenemos un concepto completamente diferente de Dios cuando nosotros apuntamos el dedo y acusamos a los demás. Usted y yo no somos dioses. Solo Él es omnisciente, solo Él sabe lo que está en el corazón de la persona. Elifaz, como una persona moralista y legalista, como tenemos hoy tantos, en extremo debido a sus constantes acusaciones en contra de Job, dijo que si a Dios se le puede controlar o acondicionar mediante la moral humana. Eso es absurdo. Dios es soberano y no está condicionado a lo que el hombre piense, haga o no haga en cuanto a su moral. Punto. Dios no está sujeto a nadie. Dios no está moralmente obligado con el hombre a hacer o dejar de hacer algo. O sea, los amigos de Job estaban diciendo, si pecas, estás siendo castigado. Si vas bien, es porque es agradar a Dios. Eso no es una regla general, porque vemos en la palabra de Dios que muchos impíos, malvados y pecadores están mejor de salud y mejor financieramente que muchos cristianos que están en dolor, en sufrimiento y en pobreza. Entonces eso no es una regla general, no se puede aplicar a todas las personas, aunque la palabra de Dios dice ciertamente que los que temen a Dios le irá bien, que viene el castigo para los impíos. Dios castiga a los impíos, pero sus hijos, los cristianos, los disciplina. El estándar moral de Dios de su nivel en cuanto a la moralidad es muy diferente y mucho más alto, profundo y sublime que el nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros juzgamos por las apariencias. Iglesia normista y legalista juzga a los demás por su apariencia. Ellos no conocen la misericordia de Dios y el perdón de Dios. Usted no sabe cómo va el corazón de una persona, cómo está el corazón de una persona. Pero Dios va más allá de la apariencia. Es el criterio del que nosotros vemos del exterior del hombre, pero Dios no ve el exterior del hombre. Dios dijo a Samuel, pase todos los hijos delante de ti. Yo voy a escoger uno, pasaron todos los hijos de Isaí. Faltaba David que estaba en el campo. Su padre ni quería llamarlo. Cuando llamó, Dios le dijo, este es, úngelo, porque este es el muchachito, pastor de ovejas, ese que va a ser el rey de Israel. Diferente que tú y yo. El hombre mira lo que es los títulos, los aplausos, los reconocimientos, lo que el hombre ha conseguido, achieve. Pero Dios no ve así. Dios ve la sinceridad, la humildad, la transparencia, el esfuerzo, el trabajo. Entonces nosotros tenemos las inversiones completamente equivocadas. Nosotros tenemos invertido lo que la palabra de Dios dice. Entonces tenemos que tener cuidado. Dios mira el interior, las intenciones, los motivos de lo profundo del corazón. Jesús mismo dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con un juicio justo. Esa es una palabra muy buena a los legalistas, a los normistas, que juzguen a todos los demás, menos a ellos mismos. Mateo 7:1-3 dice, no juzguéis para no ser juzgados, porque con la misma manera que juzguéis, de la misma manera, la misma vara que tú juzgas, te será juzgado a ti. Entonces es mejor mantener la boca cerrada y nadie sabe que realmente somos necios, lo que abrir la boca y no dejar duda a nadie que realmente somos necios cuando hablamos lo que no debemos hablar, lo que no debemos decir. Por eso llena la envidia en el corazón del hombre cuando Dios usa a alguien. Entonces las iglesias normistas, las iglesias legalistas, si tú no eres como yo, si tú no crees como yo, no viste como yo, entonces no somos hermanos en Cristo. La Biblia no habla esto. La Biblia no dice esto. La Biblia dice que somos un cuerpo solo en Cristo. Ellos imponen a los demás. Si no vives como yo, no tengo comunión contigo. No eres cristiano. ¿Quién es usted para juzgar a los demás? Yo he predicado alrededor del mundo en 74 países. Usted no tiene idea cómo países en África o en Asia, alrededor del mundo, alaban al Señor, que sería un escándalo para nosotros en nuestras iglesias. Sin embargo, ellos son aceptados a los ojos de Dios, viven una vida mucho más recta e íntegra que muchos de esas iglesias normistas y legalistas, acusadoras, con el dedo siempre para hacer daño y con una lengua venenosa para destruir a los demás. Entonces es muy importante guardar silencio,
no abrir nuestra boca para no criticar a los demás, entonces nada sabrá que usted es necio. Al abrirle y nada tendrá duda que realmente lo eres. Eso es con esa actitud lo que hace Dios. La opinión del hombre no cuenta, porque Dios ve el corazón, lo que Dios decida o no. Él decidió probar a Job a través del sufrimiento. ¿Y quién puede ir en contra de lo que determina Dios? En otras palabras, los amigos de Job decían, tu moralidad debe defenderte. Pero si no eres una persona íntegra en lo moral, debe ser la razón de tu sufrimiento. Esto no es verdad, porque hay cristianos y ministros que sufren y no están en pecados. El problema de los amigos de Job y Elifaz, como uno de ellos desconocía que el mismo Dios había dicho al respecto de Job en Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, o sea, maduro, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Los amigos de Job dijeron lo contrario que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque no sabían. Y cuando usted no sabe de algo, entonces no hables. Es mejor usted mantener silencio do que hablar y ser avergonzado. O Dios corregirte después o más tarde, o hacerte daño a ti mismo, a usted, a tus hijos y a tu familia. Por lo tanto, Dios no le infligía el mal a Job debido a que su moral fuera mala, sino que lo hacía al permitir una prueba para probar un punto profundamente teológico, que el hombre pueda servir a Dios con entera libertad de corazón y con libre arbitrio, sin que le obligue de ninguna manera, ni porque reciba bendiciones de su parte, sino porque lo ama de verdad. Elifaz, por otro lado, dijo que algo muy cierto al afirmar, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para aflicción, o sea, el hombre nace para el dolor, la prueba, la tribulación, el infortunio, la enfermedad, el sufrimiento. Y eso es verdad. Pero estaba equivocado al acusar a Job, porque acusaba y hablaba de lo que no sabía. Con relación a la palabra aflicción, en la Biblia Plenitud encontramos el siguiente comentario. Aflicción, la palabra amar, la palabra que está en el diccionario Strong 5999, dice pena, labor, dolor, problema, miseria, fatiga. Ese sustantivo es usado 56 veces en el Antiguo Testamento. Su raíz es el verbo amar, laborar o afanarse hasta quedar exhausto. El verbo se usa en Salmo 127:1, el cual alude al agotamiento de los obreros que estarían tratando de construir la casa de Dios en su cooperación. Usted conoce el Salmo 127, versículo 1, dice, en vano las centinelas guardan la casa si Dios no la cuida, la ciudad. En vano los constructores edifican si Jehová no construye la casa. Cuando José finalmente obtuvo la felicidad, luego de sufrir la traición familiar, una infeliz esclavitud y un injusto aprisionamiento, dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Génesis 41:51. Eso se refería a su angustia y dolor y pena, cuando sus hermanos lo pusieron en un pozo, más tarde lo vendieron a esclavo, y allá en Egipto fue puesto en prisión inocentemente, y toda la historia que usted ya sabe. Como esclavo después llegó a primer ministro. Aunque la palabra trabajo se traduce en varias versiones de la Biblia, como problemas, angustia, sufrimiento, la Biblia de las Américas, por ejemplo, se traduce como aflicción, en el pasaje de Job 7:3. Me han dado en herencia meses inútiles y noches de aflicción me han asignado. Otra traducción dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo, o sea, de aflicción. En cuanto a la aflicción de Job en particular, Elifaz tenía razón. Muy bien sabemos que por la consecuencia del pecado en la humanidad, el hombre afronta tribulaciones, problemas y angustias. Entonces, de una manera u otra, llegamos a una pregunta. ¿No es una realidad que toda persona tiene que experimentar a lo largo de su vida? Dolor, enfermedad, desastre, catástrofe, sufrimiento, sí. ¿Pero por qué? Por la razón del pecado original. Porque todos llevamos adentro la depravación del corazón del hombre, la humanidad. Cristo nos libertó, Cristo nos hizo libres, Él perdonó nuestros pecados. Por eso somos salvos, porque somos igual a cualquier persona que ha nacido alrededor del mundo. Solo que sus cristianos somos regenerados, somos perdonados, lavados por la sangre, somos restaurados y levantados. Y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y esto es lo justo que parecía Job, su trabajo, aflicción, como todos nosotros, no porque estaba en pecado. Por eso es que se quejaba
de su situación. Ese es el final de la primera parte de ese mensaje, las palabras hirientes de los amigos de Job. Queda con nosotros para la segunda parte de ese mensaje muy importante. Muchísimas gracias. Permanezca con nosotros para la segunda parte de este mensaje que seguramente ha hablado en su corazón y el corazón de su familia. Muchas gracias. Ya regresamos. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio.
porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital, con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.